Esta es una reflexión de la culpa, ¿no? De qué es para mí la culpa, ¿no? Estoy hablando a un nivel de conciencia y de espiritualidad. Para mí la culpa es como la falta de responsabilidad hacia un hecho o una creación mía propia, ¿no? Es como no hacerme responsable de forma consciente o inconsciente de mi propia creación. Entonces ahí sale como un sentimiento de culpa. Lo que pasa es que sí es verdad que otra también me viene mucho, ¿no? Que para mí, ¿no? Que también la culpa también está como muy relacionada con el dolor, ¿no? El dolor está relacionado con una angustia emocional o mental, ¿no? Entonces cualquier dolor es un indicador de culpa, ¿no? La culpa busca un castigo y claro, y como todo y esa ansiedad, ¿no? De lo que produce un castigo, ¿no? El propio castigo no crea el dolor, ¿no? Si eliminamos la culpa, entonces eliminamos la necesidad de castigo y por ende se elimina también lo que es el dolor, ¿no? La culpa también nos aleja de la paz y del amor. O sea, son esas dos energías que nos acercan o que son de la fuente divina, que nos hace ser seres divinos y, por supuesto, conectar con nuestro Dios interior, ¿no? Con nuestra propia chispa divina, ¿no? Entonces, la culpa para mí es como esa energía de resistencia, esa almagama, ¿no? de energía densa que interfiere a través del miedo y a través de una energía del miedo, de control, e interfiere en la conexión con el amor divino y con la paz divina. Entonces la culpa es un invento del ego. ¿Qué significa esto? Si sientes culpa no puedes alcanzar la paz interior, el amor, la chispa divina. Y esta, al fin y al cabo, es la finalidad del ego, ¿no? Que te mantengas en miedo, ¿no? Y el miedo, al fin y al cabo, todos sabemos, ¿no? Que es el control, ¿no? El control que te impide ir más allá, ¿no? Y salir de la zona de confort o incluso, bueno, sobre todo conectar con nuestra verdad, que es la que nos hace libres, ¿no? Con nuestra alma. Investigando de dónde procede la culpa, al final he acabado en el famoso Génesis, ¿no? Donde aquel Dios que expulsó a Adán y Eva del paraíso, después de la investigación, ¿no? Que me llevó al Génesis, esta es mi reflexión, ¿no? Sobre la culpa a nivel de conciencia, a nivel de espiritualidad, cómo ésta ha permanecido en nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Y siempre de una manera, como yo digo, ¿no? Como el pegamento del pecado, ¿no? Sobre todo generando ahí una sombra que para mí es como una energía muy empalagosa, ¿no? Que incluso si no se atiende produce dolor, como he explicado anteriormente. Entonces es curioso que la Biblia empiece con el Génesis, la creación del paraíso, como si antes no hubiera existido nada más. Hay un corte importante en la memoria sagrada. Si tomamos la Biblia como un referente sagrado, la pregunta es, ¿qué pasó antes de la expulsión del paraíso? Porque según la arqueología, el ser humano ya existía antes del paraíso, ya estaba constituido como ser. Y bueno, ya lo vemos, ¿no? Según cuando estudiamos la arqueología, que realmente ya existía una estructura, una sociedad antes de Adán y Eva fuese expulsada del paraíso. Pero no se habla de eso. Hay ahí como un olvido, ¿no? En esa memoria y realmente es clave porque justamente ahí es donde en el Génesis es donde por primera vez se escribe sobre la culpa. Es una contradicción en muchos aspectos, pero el que más me llama la atención es la expulsión de Adán y Eva del paraíso por adquirir conocimiento, que no es muy apropiado de un Dios amoroso, ¿no? Y lo que es aún más me llama la atención es la expulsión también de la serpiente,
que el significado en la Biblia, según las investigaciones que he hecho, la serpiente es un ser con pies y con mente. Aquel junto a Adán y Eva también fue expulsado. Y también lo que me llama la atención es la frase que dice: pongo enemistad entre ambos linajes, entre la serpiente y Adán y Eva. Si Dios es amor, en esta versión de la Biblia o interpretación de la Biblia, desde mi reflexión personal y las investigaciones que he realizado, que hay muchas lagunas. Esto es importante que cada uno conecte también con su propia verdad interior. Esta es mi verdad y hago esta reflexión y este audio en función de mis conclusiones, ¿no? Volviendo a Dios amor, en el Génesis está representado por un Dios que habla de vergüenza, de expulsión por adquirir conocimiento, culpa a Adán por hacer caso a Eva, culpa al masculino, al yang, por escuchar al femenino, al yin. Esto entre medio pone la culpa. Esa energía que es una amalgama pegajosa de separación, es tal y como yo lo veo, ¿vale? A nuestro ego le encanta para mantenernos pegados en el miedo y en el control. Imagino que es una forma, ¿no?, que puede tener, digo yo, ¿no?, la religión de mantenernos controlados y en el modo de miedo, ¿no? Especialmente porque la culpa la introduce entre el yin y el yang, entre el masculino y el femenino, entre Eva y Adán, ¿no? Entonces, a mí esto me llama muchísimo la atención porque ya desde el Génesis, en el inconsciente colectivo, ¿no?, ya nos introducen la culpa y la separación entre el hombre y la mujer con culpa, ¿no? Y eso es algo que realmente, en cierto modo, pienso que es importante sanarlo, ¿no? Para mí son dos energías a tratar, a limpiar, a trascender. Es decir, todas las creencias que controlan nuestra mente basadas en la culpa y en el miedo, que nos separa de nuestro corazón y de la verdad interior, ¿no?, de nuestra verdad interior, el amor incondicional hacia nosotros mismos y por ende hacia los demás. Como explico en el vídeo a continuación de cómo sanar la culpa, me viene esta reflexión: la serpiente, el papel que juega en la expulsión y en la caída de conciencia de los primeros humanos. Esto, claro, es desde el punto de vista del Génesis, cómo pone enemistad, ¿no?, primero entre Adán y Eva, entre el yin y el yang, entre el femenino y el masculino, con la expulsión y también con la culpa, ¿no?, esta energía, y bueno, y ya también pues poniendo enemistad con la serpiente, que es un ser de pies y de mente, ¿no? Como es la traducción, ¿no?, en el hebreo, ¿no?, en la palabra serpiente. Claro, ahí también nos aleja, desde mi punto de vista, ¿no?, al poner enemistad con la serpiente, nos aleja también de lo que yo considero que también es el antídoto hacia la culpa, ¿no? Es también la sanación. Y ya para esto, ¿cómo he llegado a esta reflexión? ¿Cómo apareció la energía de la culpa, que no es innata en el ser humano? Vuelvo a repetir y señalo: no es innata en el ser humano. Es como una energía postiza, es una energía que se introdujo en el Génesis, o sea, porque no hay una separación real entre el masculino y el femenino, pero inconscientemente nos han hecho ver que sí, y es cuando introducen la culpa entre Adán y Eva, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, no es innata entre el yin y el yang, entre los seres humanos, y luego nos puso enemistad también con la serpiente, que para mí, como ya digo, también es el antídoto. Y es curioso porque esto me hace ir hacia el antiguo Egipto y hacia los mayas. Especialmente en el antiguo Egipto, todos los dioses en su tercer ojo tienen una serpiente y simbolizan la iluminación, ¿no? Y los mayas tienen a su dios, que es la serpiente emplumada. Es un arquetipo, para mí es un arquetipo sagrado, ¿no?
La diosa Guatje de Egipto, por ejemplo, es la diosa de la reproducción, de la sabiduría y de la sanación. Es un arquetipo que representa el poder femenino sexual. Es un arquetipo o energía que contiene, que conecta, te hace conectar con tu poder interior, que esté representado por el yin, por la energía femenina. Es el poder de navegar, de iluminar y sanar con sabiduría nuestras heridas, por lo que es una energía medicina, es una energía curativa, y esto los farmacéuticos y los médicos lo saben. Su símbolo, el símbolo de la farmacia, es una serpiente enroscada en una copa de cáliz. Y el cáliz es un símbolo muy femenino, es sanación femenina. Y también, bueno, el comentar el símbolo del farmacéutico es muy interesante, porque claro, este símbolo está cogido de los chamanes, representa la naturaleza femenina, como digo, y hace alusión a los curanderos y chamanes, los primeros farmacéuticos que sanaban a base de hierbas obtenidas de nuestra madre tierra, de la Pachamama, ¿no? Y es curioso cómo la mente, o sea, cómo la serpiente, el ser de pies y de mente, está introducido como símbolo también en el símbolo de la medicina, ¿no? Las dos serpientes enroscadas. Mercurio también tiene el símbolo de las dos serpientes enroscadas. Está muy relacionado, vuelvo a decir, está muy relacionado la serpiente con la sanación. Y para mí es el antídoto hacia la culpa. O sea, de alguna manera es como que no han hecho enemistarnos, o sea, no han separado el yin y el yang a través de la culpa, y no han metido una serpiente que realmente la serpiente, lo vuelvo a decir, creo que es un poco pesada o reiterativa, al fin y al cabo es el antídoto. Entonces es muy curioso porque la serpiente, como vuelvo a decir, es muy de tierra, se arrastra, está conectada mucho con el primer chakra, donde yace la serpiente dormida de la Kundalini, ¿no? Es el chakra, el primer chakra base. Cuando está obstruido o está mal aspectado, es normalmente porque hay un sentimiento de culpa y de miedo hacia la vida, ¿no? Hacia nuestros propios hermanos humanos, ¿no? O sea, básicamente es una energía que obstruye también el sexo, ¿no? O por exceso, porque haya mucho sexo o mucha apetencia sexual sin conciencia, o viceversa, o prácticamente el sexo no existe, que también básicamente potencia el celibato, ¿no? Que también es verdad que la religión ha sabido mucho, ¿no? Introducir la culpa de manera civilina, ¿no? Para desconectar al ser humano de su poder interior y de su poder sexual, ¿no? ¿Será que la culpa y el miedo que están reflejados en el primer chakra se sana con nuestro poder interior, con la sexualidad? Que justamente eso es lo que hace la sexualidad, unir el yin y el yang en lo más sagrado, ¿no? En el orgasmo, que también es una energía muy que nos conecta mucho, ¿no? Con esa chispa divina, ¿no? Una energía muy sanadora. Quizás esta es la parte más sanadora, ¿no? Del miedo y de la culpa, el antídoto, ¿no? El arquetipo de la serpiente dormida, que es la Kundalini, cuando se despierta, ¿no? Esa energía que va, sube chakra por chakra, ¿no? Hasta llegar a nuestro séptimo chakra, donde está la iluminación, ¿no? Y hace el recorrido del canal, ¿no? De nuestro canal energético principal, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir otra vez es que esta culpa fue introducida en el Génesis, ya para abreviar, fue introducida en el Génesis entre el yin y el yang, entre Adán y Eva, ¿sí? Que son femenino y masculino,
y realmente también están muy referidos a lo que sería el primer chakra donde se somatiza, ¿no? La culpa y el miedo. Y a su vez la serpiente, esta energía que potencia nuestro poder interior sanador sexual, es el antídoto, es la sanación. Claro, si tú pones enemistad con la serpiente, estás poniendo enemistada con la sanación, es más fácil controlar a las personas, especialmente si no tienen sexo o no encuentran su poder sexual interior también, ¿no? Por ejemplo, una filosofía, el Tantra, conecta mucho, ¿no? La sexualidad espiritual, sobre todo, la sexualidad con el orgasmo y la sanación, ¿no? Esa energía kundalini, ¿no? Que va del primer chakra hasta el séptimo chakra y vuelve, ¿no? Esa energía sanadora de la serpiente. Bueno, aquí lo dejo, esta es mi reflexión. Es unir el cielo con la tierra. El Padre Sol, la Madre Tierra. Estas dos energías, ¿no? que se unen en nuestro corazón, ¿no? Es unir el espíritu, ¿no? El alma con la materia también, ¿no? Que es la parte más terrenal. Es prácticamente unir el cielo con la tierra. Sanar la culpa es sanar esa energía de separación entre el yin y el yang, entre el femenino y el masculino. Sanar la culpa es dar la oportunidad a que el yin, el femenino, vuelva a estar en unión sagrada con el masculino, con el yang. Y bueno, y ya con esto termino con la reflexión de la culpa, qué es la culpa, quién la introdujo y también el antídoto. En el siguiente vídeo, como he comentado antes, de cómo sanar la culpa con la serpiente de luz oro rosa de sabiduría, es otra reflexión muy interesante. Muchas gracias por escucharme, por vuestra atención.